Hey, buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día. Ahora vamos a hablar de Jesús sin límites. Cuando estamos en Jesús no tenemos límites. Cuando no estamos, cuando queremos ponernos en Dios, hay límites. Dios tiene límites. No son límites de Él, son límites de nosotros, porque no damos la talla. Ah, pero Jesús vino. Dios envió a Jesús como hombre, y Él sí dio la talla. Entonces Jesús en Dios es sin límites. Pero ahora Dios por medio de Jesús nos pone en Jesús para que no tengamos límites. Aquí vamos a leer el Juan 8:52. Los fariseos que vivían bajo la ley, que querían estar en Dios, estaban faltos, se hallaron faltos, y le dijeron los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Ayer vimos el video de amar y guardar a Jesús, la palabra de Dios. Y ahora los fariseos le dicen: tú estás endemoniado, porque ¿cómo es que los patriarcas, Abraham, los profetas, que tenían bendición de Dios? Tenemos el caso de Elías, de Eliseo. Bueno, Elías no murió, pero Eliseo, los diferentes profetas que experimentaron la gloria de Dios, ¿cómo es que ellos mueren? Y tú dices: el que guarda tu palabra no muere. ¿Quién te quieres? ¿Quién crees que eres? Entonces esa era la envidia, de los fariseos. Yo pienso que no es que no reconocían que Jesús tenía algo especial. Lo que pasa es que tenían envidia a Jesús. Y esa envidia no les permitió gozar lo que Jesús tenía para ellos. Hay algo especial cuando nosotros nos ponemos en Jesús. No hay límites. Estaba leyendo ahora en Éxodo, cuando el pueblo de Israel comete un pecado de idolatría. Moisés sube a hablar con Dios, a recibir los 10 mandamientos. Y el pueblo peca. Le dicen a Aarón que cree un ídolo, un dios, dioses. Es interesante que usa la palabra dioses, y era básicamente un becerro de oro. Que hicieron un becerro y entonces empezaron a adorarlo como su Dios. Y Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo ha pecado. Y cuando Moisés baja con las tablas que Dios había cortado, que Dios había escrito, a Moisés las quiebra de enojado con el pueblo. Y entonces matan 3,000 mueren cuando dan la ley de Dios. 3,000 personas mueren porque la ley, estar en Dios no es fácil. Nadie ha cumplido la ley. En Dios no se puede cumplir la ley. La ley existía con ese propósito. Por eso es que cuando alguien quiere, cuando alguien no corre a Jesús, cuando alguien no sale de la ley huyendo y mira a Jesús y lo abraza, es porque no entiende la ley. No entiende la ley. Piensa que la ley es el medio para que nosotros podamos ser justificados. Pero la ley es para mostrarnos nuestra deficiencia. Y en el tiempo de los fariseos, llegaron a un momento donde ellos pensaban que estaban guardando la ley. Y por eso Jesús les decía hipócritas, les decía que básicamente no estaban dando la talla. Y juzgaban a Jesús, al que sí estaba cumpliendo la ley. Entonces Él les dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte. Y ellos no comprendían eso, porque ¿cómo es que Abraham, Jacobo, los patriarcas, los profetas mueren?
porque estaban en Dios, estaban limitados. Cuando una persona está en Dios, está limitada. Cuando una persona está en Cristo, entonces no hay límites. Pues en esta ocasión de la ley, que Dios les da la ley y que ellos pecan adorando al becerro de oro, dice que Dios dice, le dice a Moisés le dice, que intercediendo por el pueblo, dice, quita mi nombre del libro de la vida. Y Dios dice, no, al que peque a ese quitaré. Y entonces Dios le dice, guía al pueblo, llévalo, yo enviaré mi ángel delante de ellos. Dice, cuando los visite, los castigaré de su pecado. Qué tremendo que pudiera pensarse que en ese momento Dios, por descargar su ira contra el pueblo, que 3,000 personas murieron, ya se había terminado la ira. No, todavía les mantenía récord. Dios es bien estricto. Entonces, cuando uno quiere guardar la ley de Dios, es decir, Jesús, hazte a un lado, voy a establecer mi propia justicia, voy a llegar a Dios, y Dios lo permite, pero es una forma equivocada, es una forma limitada, porque dice en Hebreos 1, de 5 al 4 a 14, el Hijo es superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el Padre para él, y él será el Hijo para mí. Y de nuevo, cuando traerá al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritu, sus ministros llama de fuego. Entonces estamos viendo que ángeles que son superiores a los humanos se están postrando delante de Jesús. Jesús no es cualquier persona, Jesús es especial. Por eso haces bien invocar su nombre, esconderte en él, porque Jesús es el único que nos puede salvar. Y dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice, y tú, Señor, que en el principio pusiste los simientes de la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál? Otra vez volviendo a Jesús, de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pablo sigue con este pensamiento y dice que fuimos sentados en Cristo. O sea, ese privilegio no lo tienen los ángeles, que están en Dios, pero nosotros sí. Nosotros tenemos el privilegio de guardar las palabras de Jesús. Y Él da una promesa. El que guarda mi palabra no verá muerte. Jesús vino para entregarse físicamente. Jesús no murió espiritualmente. Jesús murió físicamente, sufrió físicamente para que nosotros pudiéramos tener ese beneficio de su muerte, sacarle beneficio de su muerte. Y ahora Él hace una promesa: el que guarda mis palabras no probará la muerte. Y ahí por eso los judíos se enojaron con Él, porque no creen que era Dios, no creían que era Dios. Ellos creían que era un ser humano más, que básicamente estaba hablando más de la cuenta. Estaban echándole mucha salsa a sus tacos, pero no sabían que en Jesús habitaba la deidad, la plenitud del Padre. Entonces lo que Jesús estaba diciendo son promesas que nosotros podemos tener en nuestros corazones, aguardarlas y tener la certeza de que Él las cumplirá. Dice, pero ¿a cuál de sus ángeles dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritu ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces vemos que en Cristo no tenemos límites.
Tenemos límites en Dios, en la ley, pero para eso fue diseñada, para que la ley sirviera como una niñera o como una persona que cuida de un infante. Pero una vez que ese infante crece, ya no se necesita la ley. Ahora estamos en Cristo. No tenemos límites. Somos hijos de Dios. Fuimos sentados juntamente con Jesús a la diestra del Padre. No es cualquier cosa. No fuimos creados, no se compara a los ángeles. Aunque somos humanos, tenemos mayor gloria, no por nosotros, sino porque estamos en Jesús. No estamos en Dios, estamos en Jesús. Dios nos trata diferente. Su justicia es nuestra justicia. Sus bendiciones son nuestras bendiciones. Su vida es nuestra vida. Ahora Dios trata distinto, nos trata distinto, nos redime, nos redime. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga y espero que sigas disfrutando de tu vida sin límites en Cristo Jesús. Bye bye.